Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana lluviosa y hermosísima, hermanos. Gracias a Dios por el clima que nos da. Gracias a Dios por la libertad que tenemos de reunirnos. Y esperamos, hermanos, que en esta mañana usted reciba una gran bendición de parte de Dios. Los anuncios de esta semana, recuerde que ya hoy, hermanos, se los anunciamos el miércoles pasado. Ya hoy tenemos escuela dominical, gracias a Dios, estamos tratando de regresar a la normalidad. Entonces a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical y después a las 11 de la mañana tendremos nuestro servicio de predicación, ¿verdad? Nuestro servicio de adoración y alabanza para nuestro Señor. El próximo miércoles, queridos hermanos, a las 6 de la tarde, continuamos con las grabaciones, ¿verdad? A través de este medio. Estamos en el principio, ¿verdad? De la Galería de la Fe. El miércoles pasado vimos la introducción y este próximo miércoles vamos a ver la primera parte, ¿verdad? Del primer capítulo. También, hermanos, que es en realidad una introducción más amplia, muchísimo más amplia. En los primeros 3 y 4 capítulos, 3 y 4 versículos, perdón, de Hebreos capítulo 11. También el próximo domingo, hermanos, a esta misma hora, a las 8:45 de la mañana, estamos grabando el servicio, ¿verdad? Para seguir teniéndolo y que Dios nos esté ayudando. Hemos estado recibiendo buenas noticias acerca de la gente que lo está mirando, que lo está observando a través de estas plataformas de información masiva, ¿verdad? Como es YouTube y eh, ah, ah, ¿cómo se llama el otro? El de ese otro, del cuadrito, ¿verdad? Del cuadrito rojo. Entonces, en este otro, recuerde la dirección para encontrarlos, hermanos, en YouTube y en Facebook. En YouTube es CBC Indie, CBC Indie. Y en Facebook es Cornerstone Baptist Church en Lawrence, Indiana. Entonces usted nos puede encontrar a través de estos medios informativos en esas dos direcciones. Am, Recordemos, hermanos, estar en oración, especialmente esta semana graduaron a la presencia del Señor dos hermanos, el papá del hermano King, el miércoles pasado, el jueves pasado, perdón. eh, y también, queridos hermanos, el, el mismo día, queridos hermanos, el mismo día, no fue el jueves, fue el jueves o viernes, hermanos, discúlpeme. El mismo día, la mamá de la hermana Goodman también graduó a la presencia del Señor. Y es un privilegio, déjeme le digo, haber conocido a estos hermanos. Eh, no hay incertidumbre en estas familias. Ciertamente hay dolor porque no se les tiene ya más junto a ellos, pero está la certeza, queridos hermanos, de que muy pronto se volverán a ver, ¿verdad? El Señor ya viene. Dice su palabra que Él no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos, para que ellos procedan al arrepentimiento. Entonces estamos esperando ese momento, esa bendita esperanza en el que nuestros cuerpos, queridos hermanos, al sonido de la última trompeta, Dios mío, hermanos, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que estén dormidos, hermanos, es que ellos en realidad están en la presencia del Señor. Sus cuerpos físicos van a ser del polvo de donde quiera que hayan quedado, serán transformados, queridos hermanos. Y estaremos en un momento después, un segundo después, o menos de un segundo, ¿verdad? Estaremos junto con ellos en el rapto, ¿verdad? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, hermanos, será gozo, será gozo. Entonces es importantísimo, hermanos, que estemos orando por ellos. Continúo orando por los hermanos que están enfermos de este virus, por la recuperación completa del pastor Ricardo Murillo, que es un pastor aquí en el área de Indianápolis. También, queridos hermanos, por Robert Branscombe, le he dicho, él está batallando con cáncer. Por favor, ore por su familia, su esposa y sus hijos. Vamos a orar, queridos hermanos.
Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana para comenzar y continuar con nuestro mensaje. Oremos, hermanos, oremos. Gracias, Dios mío, le damos en esta mañana por su misericordia. Gracias, Señor, por la venia que nos ha dado para poder estar aquí en este lugar compartiendo su palabra. Pedimos, Dios mío, que usted sea con nosotros en esas necesidades tan imperantes, y la principal, Dios mío, es que usted perdone nuestros pecados, que quite de nosotros, Señor, cualquier estorbo, cualquier cosa, Dios mío, que impide, Dios mío, que nosotros tengamos una comunión completa, Señor, y total con usted. Bendiga su palabra, Dios mío, que va a ser expuesta en un momento. Que no sea yo quien está hablando, sino usted a través de mí. Y háblenos, Dios mío, que su pueblo quiere escucharle. Nosotros queremos escuchar palabra refrescante, palabra de esperanza, palabra, Dios mío, de fuerza para nuestras vidas, palabra de poder, Señor. Le pedimos, Dios mío, le pedimos que usted sea con los hermanos, con cada uno de ellos, aquellos que están batallando con enfermedades, aquellos, Dios mío, que están sufriendo necesidades por causa del trabajo, aquellos que están sufriendo necesidades por causa de problemas, Dios mío, personales, problemas espirituales. Usted sea propicio a esas necesidades, Dios mío, para que estos hermanos puedan, por favor, levantarse, puedan seguir adelante, puedan continuar, Dios mío, en esta lucha, en esta batalla que tenemos en contra, Dios mío, de este mundo, Señor, de las huestes espirituales. Ayúdenos, Dios mío, por favor, a entender y a poner en práctica su palabra. Que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, y su palabra, esta semilla, Dios mío, de fruto de justicia en el tiempo adecuado. Se lo pedimos, Dios mío, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a ver la tercera, en realidad la tercera parte de este mensaje, ¿verdad? De esta serie, de este capítulo número 8, la estabilidad de la fe en la persona. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La estabilidad de la fe en la persona. Y no, hermanos, no en la persona que fue probada. Aunque ahí hay estabilidad, pero la estabilidad de la fe en la persona quien está proveyendo la promesa, quien está dando la promesa. Y dice en el versículo 19: pensando que Dios es poderoso. Nada más esas palabras: pensando que Dios es poderoso. Y es aquí, hermanos, en este momento, en esta parte de este lienzo, donde usted y yo ya somos capaces de reconocer un elemento de la naturaleza de la fe que ya nos fue revelado con anterioridad. En uno de los lienzos principales en los que usted y yo pasamos dentro de esta galería, encontramos esta verdad: que la fe siempre habrá de encontrar a Dios en cada situación de la vida. Es así. La fe siempre encuentra a Dios en cada situación de la vida. Es decir, la razón de la consistencia de la fe en descubrir, en encontrar a Dios, es porque la fe siempre busca a Dios, es porque la fe siempre busca por Dios. Y mire, hermano, si usted
si nosotros, y usted que me está escuchando, que dice tener fe, si usted en algún momento se encuentra en una situación y lo que usted piensa ser fe lo lleva a cualquier otro lugar que no sea Dios, queridos hermanos, eso no es fe. Eso es su naturaleza carnal, su conciencia carnal, sus ideas personales, sus conceptos personales. Es lo que le está a usted orillando a buscar una respuesta o una solución al problema o situación por la que usted está pasando en cualquier otra cosa que no sea Dios y su palabra. Fíjese. Qué interesante. Acuérdese lo que le dije yo el miércoles pasado en la introducción de estos mensajes. La fe, queridos hermanos, no es para acercar a Dios y ponerlo en una posición en la que usted va a ser bendecido. La fe, al contrario, queridos hermanos, es para moverle a usted, para colocarlo a usted a través del movimiento, a través de la actividad de esta misma fe, cambiarlo de posición, una posición que usted tenía con anterioridad, una posición de perdido, una posición de condenado, una posición de castigo y de juicio, a ponerlo en una posición de justificado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y ponerlo en esa posición en la que usted ha sido lavado y usted ha sido limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese momento, querido hermano, en el que usted se encuentra en esa posición en que usted puede recibir las numerosas, ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para usted. Y llámesele bendición, hermano, no tan solamente a lo económico, no tan solamente a la salud, no tan solamente a la posesión física que usted puede tener. Llámesele bendición, hermanos, a la misma presencia de Dios en su vida y en todas las actividades que usted lleva a cabo en cada día de su vida. Entonces, hermano, acuérdese de esto. La fe lo va a acercar a usted a Dios, porque la fe siempre busca a Dios, siempre busca por Dios. Sí, la fe, hermanos, no es, como le decía yo el miércoles, ese malacate que usted tiene un gancho especial enfrente y lo avienta y de alguna manera engancha a Dios, y usted lo empieza a traer hacia su presencia, hacia el lugar donde usted se encuentra, y es ahí donde usted va a recibir las bendiciones. Yo se lo dije el miércoles pasado, no hay herejía más grande que esa, creo yo. Todas las herejías son malas. Usted no puede forzar a Dios a hacer algo que no está dentro de su voluntad. Sin embargo, cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, no importa la posición que usted tiene o en dónde viva, querido hermano, querida hermana, usted habrá de recibir las innumerables bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Sabe, hermano, no lo dije la vez pasada, pero el mensaje pasado, pero en la palabra de Dios hay miles de promesas para aquellos que están en Cristo. Miles de promesas, y la principal, hermanos, y la más hermosa es vida eterna. Sí, podemos hablar de la presencia de Dios, podemos hablar de que nosotros sus hijos nunca nos faltará nada, aún a pesar de estar en la escasez, queridos hermanos. Dios va a mover todo lo que tenga que mover para darle a usted lo que ocupa, ¿verdad? Dentro de su voluntad. Y sin embargo, para aquellos que no le conocen, aquellos que han rechazado, solamente hay una promesa. Y esa es la promesa del infierno, del lago de fuego ardiendo por la eternidad. Mire, esto usted y yo lo descubrimos en el primer lienzo que vimos, dentro del capítulo 2, si más no me equivoco, el sacrificio de la fe. Hablando, queridos hermanos, de Abel. Hablando de Abel. Y aquí, hermanos, una vez más nuestro guía espiritual nos recuerda el propósito de identificar la fe en el lienzo.
¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo podamos identificarnos con esa fe que está representada en este lienzo. Mientras que la carne no sepa qué hacer en la tribulación y en la adversidad de la vida. ¿Sabe por qué es importante la fe, hermanos? Identificarla. Porque la fe siempre encuentra al soberano y descansa en él. ¿Sabe, hermano? Esa es la única diferencia entre los redimidos y los que no están redimidos. Alguna vez, queridos hermanos, tuvimos algún bumper sticker, una calcamonía que usted pegaba ya sea en su carro, en la ventana de su carro o en su casa, la cual decía: los cristianos no somos perfectos, solamente somos perdonados. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué somos perdonados? Porque la fe nos ha llevado a la presencia del soberano y nos ha ayudado a descansar en él. No importando, queridos hermanos, fíjese, no importando la situación en la que estamos viviendo, no importando las imperfecciones de nuestras vidas, no importando, hermano, escúcheme lo que le voy a decir, el pecado que viene y que nos acecha y que nos asedia en todo momento, no importando cuántas caídas he tenido, hermanos. El asunto del pecado fue resuelto en la cruz, y los pecados que seguimos cometiendo a través de nuestros pasos en la vida, hermanos, abogado tenemos para con Dios en Jesucristo el justo. Entonces solamente tenemos que acercarnos a él y pedir perdón. Ahora no estoy diciendo, hermano, que esta es una licencia para pecar. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo, hermanos, que el soberano está ahí y usted y yo podemos descansar en él. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué podemos descansar en él, hermanos? Porque esa es la estabilidad de la fe en la persona. Dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso. ¿Quién estaba pensando que Dios es poderoso? Abraham, queridos hermanos. Y usted y yo podemos pensar lo mismo. Es más, de hecho, usted y yo debemos de saber esa verdad, esa realidad. Dios es poderoso. Mire, una de las primeras cosas que usted y yo podemos notar aquí es la estimación de la fe acerca de la persona. Pensando que Dios. Pensando significa hacer un inventario, hacer un estimado, hacer una conclusión, hacer un reconocimiento. Y es en este punto en que el gran abismo, hermanos, que separa la verdadera fe bíblica de la fe carnal o de la carne bruta, se hace más prevalente y más visible. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la carne siempre está llena de cuestiones concernientes a la habilidad de Dios en satisfacer y suplir lo que se necesita para cada situación. Es decir, hermanos, si ustedes se encuentran en una tribulación y en lugar de buscar a Dios en ese momento de su vida, usted está buscando una solución en su trabajo, usted está buscando una solución con un psicólogo, usted está buscando una solución en cualquier otro lugar que no sea Dios, queridos hermanos, usted está confiando en la carne. Y usted está desestimando el poder que Dios tiene para solucionar su problema. Bueno, déjese lo digo de otra manera. Usted está menospreciando el poder que Dios tiene para solucionar el problema que usted tiene. Y aunque usted no lo haga directamente, inconscientemente, hermano, o subconscientemente, usted está pensando que Dios no es capaz, que Dios no puede suplir, que Dios no tiene la habilidad, que Dios no va a satisfacer esa necesidad que usted tiene. Y usted comienza a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Usted comienza a ir a un lado, ir a otro, y comienza a confiar. Bueno, es que el hermano fulano de tal puede que tenga la respuesta a mi necesidad. O es que en aquel lugar el pasto es más verde. O es que aquí las cosas no están bien. O es que allá todo es mejor. O es que a fulano de tal siempre le va bien y tiene abundancia. Voy a hacer lo que él hace. Voy a ir a donde él va. No hay un error más grande que ese en nuestras vidas, hermanos. El menospreciar el poder de Dios y la capacidad que Él tiene, hermanos, de proveer. Por otro lado, hermanos, está el lado
opuesto a esto que acabo de decir, a la carnalidad. ¿Por qué? Porque la fe solo tiene una estimación o una apreciación o una valoración acerca de Dios. No duda, hermanos, la fe no duda. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, perdón, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermano, Dios sabe de lo que usted tiene necesidad, hermano, hermana. Dios sabe el problema que usted está teniendo con sus hijos, hermano, hermana. Dios sabe el problema que usted está teniendo con su cónyuge. Dios sabe el problema que usted está teniendo económicamente. Dios sabe el problema, hermanos. Dios no es ignorante, Dios tiene capacidad. Acuérdese que Dios todo lo sabe y acuérdese que el Espíritu Santo de Dios habita en usted, hermano, hermana. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, se embarcó en su jornada a través del desierto, perdón, en camino a la tierra prometida, la carne gritó, según el Salmo 78:19. Dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Eso ya lo vimos antes, hermanos. ¿Podrá poner mesa en el desierto? La fe, hermanos, nunca habría considerado hacer una pregunta tan tonta, tan ignorante e irrespetuosa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en cada situación de la vida la carne siempre va a gritar. ¿Podrá Dios hacer algo? ¿Quién puede? Y gritamos, esto no tiene solución. Hermanos, al contrario. La fe responde con un gran sonido, con un gran estruendo. Dios puede. Claro que Dios puede. ¿Sabe qué sucede, hermano, hermana? Sucede que la táctica del enemigo es siempre apelar a la carne. La táctica del enemigo es siempre alentar una respuesta carnal. Eso es lo que le está haciendo, hermano. Eso es lo que la carne hace en contra suya. Siempre, hermanos, siempre está la carne provocándole a usted, hermano, hermana, carnalmente. ¿Sabe que cuando Satanás se acercó a Eva en el huerto del Edén, allá en el jardín del Edén, su táctica fue hacerle preguntas con la esperanza de que la carne de Eva contestara? Y le hacía preguntas, así es de que Dios te dijo que hicieras esto y esto y esto. Y la carne de Eva, bueno, no me dijo eso, pero sí me dijo esto. Instantáneamente, queridos hermanos, instantáneamente contestando carnalmente. ¿Sabe qué sucede, hermanos? ¿Sabe por qué Satanás es así? Porque lo último que este ser que Satanás quiere que suceda en el mundo es que la fe abra la puerta de su corazón cuando la duda está atacándole a usted. Lo último que Satanás quiere es que cuando Satanás toca su corazón a través de la duda, es que la fe responda y abra la puerta y conteste, Dios puede hacer todas las cosas, porque Dios es poderoso. Satanás sabía que la fe nunca cuestionaría ningún aspecto de la naturaleza y del carácter de Dios. Satanás lo sabe. Mientras que la carne no puede colocar ninguna confidencia en Dios. La carne no es confidente en nada, ni en sí misma. La carne ha elegido no creer a Dios. Prefiere, hermanos, pelear contra Dios. Y la carne se manifiesta con la presencia de la duda en la vida de cada uno de nosotros. Así como se manifestó manifestó su presencia en la vida de los discípulos. En Mateo 14:31, hermanos, Jesús siguió con su amonestación de hombres de poca fe con esta pregunta: ¿por qué dudasteis?
¿Por qué dudasteis? La ausencia de la fe en la vida de Pedro dio lugar para que la carne saliese. Y la carne salió y se mostró a sí misma a través de la duda. Mientras que la carne, hermanos, se manifiesta en la duda y en el amarre y en el encadenamiento y en la subyugación de la persona, la fe, hermanos, se manifiesta en la liberación. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13, perdón, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabe, hermano? En realidad hasta ahora no había entendido completamente la frase la salida. Esto, hermanos, salida significa no tan solamente que ahí hay una puerta y ahí es la salida. Salida significa cambiar de lugar. Salida significa salir de un lugar e ir a otro. Y hay una sola salida, y el letrero que está arriba de esa salida dice fe. Hermanos, fe en esta palabra de la declaración del apóstol Pablo, agarra tres palabras. Y en estas tres palabras la fe, hermanos, no las va a soltar. No va a abandonar a estas palabras. Dios es fiel. Nada más. Esto tiene que explicar una miriada de dudas que usted y yo podríamos haber tenido. Hermanos, cuando la adversidad y la tentación llegan, la carne está condenada a fracasar. Siempre que la adversidad y la tentación llegan, hermanos, cuando la tribulación llega, cuando los ataques de Satanás llegan, hermanos, su carne está condenada a fracasar. Sin embargo, hermanos, la fe nunca duda en la habilidad de Dios para suplir todo lo que es necesario para cualquier situación. Entonces, la estimación de la fe en Dios es que Él no puede y nunca fallará. No puede fallar y nunca fallará. Otra cosa que usted y yo podemos notar en esta declaración es la elevación de la fe acerca de la persona. Dios es poderoso para levantar. La palabra poderoso significa capaz. La carne dice que Dios está inválido, que Dios es incapaz. La fe dice que Dios es capaz, que Dios es todopoderoso. La carne dice que Dios está en bancarrota. La fe dice que Dios tiene plenitud abundante. La carne dice que Dios es egoísta. La fe dice que Dios es satisfactorio. La fe, hermanos, siempre eleva a Dios por encima de cualquier situación en la vida. Y es solo a través, hermano, de los labios de la fe que el creyente, aplastado por alguna tragedia de la vida, puede decir, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hace muchos años, quiero ilustrar esta verdad espiritual con algo bien simple. Hace muchos años, creo que estaba en tercero de primaria, si mal no me equivoco. Yo quería un reloj y le dije a mi mamá que quería un reloj, pero ese reloj era un reloj de Mickey Mouse. Estaba el ratoncito ahí con las manos. Y yo recuerdo que le había dicho a mi mamá, dice, le digo, yo sé que usted no tiene para comprármelo, pero ¿usted cree que Raúl me lo pueda comprar? Y mi mamá me dice, órale a Dios y pídeselo. Está bien. Dice, pero hazlo porque tu hermano va a venir, va a estar aquí un par de semanas o un par de días, no recuerdo bien cuánto tiempo.
Lo que sí recuerdo, hermanos, es que yo nunca le dije a mi hermano. Y Dios es tan grande, hermanos, que muchas veces usted y yo vamos por la vida sufriendo necesidades de cualquier tipo que éstas sean. Sufriendo, hermanos, desconsolación, sufriendo, hermanos, desesperanza, solamente por lo incapaces que somos de acercarnos a Dios y de pedirle. Recuerdo que mi mamá el último día había llegado un taxi para llevarse a mi hermano al aeropuerto y mi hermano me dice: ¿no tienes algo que decirme? Y yo me le quedé viendo y le digo: no. Y me dice: ¿estás seguro que no tienes algo que decirme? Le digo: bueno, es que no sé. Dice: ¿qué no sabes? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Y le dije: un reloj de Mickey Mouse. Y me dice: entonces no tienes algo que pedirme. Dice: porque si no me lo pides, aquí lo tengo. Y si no me lo pides, no te lo voy a dar. Y me lo voy a llevar. Miren, hermanos, esta situación es la triste realidad que muchos de nosotros estamos viviendo hoy en día. Por causa de que nuestra carne, en lugar de permitirnos, hermanos, de permitir que nuestra fe eleve a la persona de Dios, la exalte a la persona de Dios, duda acerca de su capacidad, de su abundancia, de su deseo de satisfacernos. Y hay tantas bendiciones para nosotros que usted y yo no tenemos, tanta provisión espiritual para nosotros que usted y yo no tenemos, tan solo porque somos incapaces de creer. Déjeme le digo que finalmente le dije: no, sí, quiero un reloj de Mickey Mouse, ¿me lo puedes dar? Y me dice: aquí está. Dice: yo sé de este reloj desde que tú se lo pediste a mi mamá, y no te lo había dado porque tú no me lo habías pedido. Hermano, Dios conoce sus necesidades. Dios sabe lo que usted ocupa. Entiende, hermanos, que la fe elevará el poder de Dios por encima de cualquier problema. Poderoso es Él para levantar. Mientras que el cuerpo muerto, desmembrado y quemado de Isaac se demostraría ser un gran problema para la carne, hermanos, para la fe era solamente una oportunidad para manifestar el poder de Dios en la plenitud de su capacidad. Hermano, Dios podía levantarle. Abraham entendió esta realidad. Abraham entendió el poder de la plenitud, o la plenitud del poder de la capacidad de Dios. La fe, hermanos, no busca resolver el problema. No hace eso la fe, hermanos. No busca resolver el problema. La fe busca al soberano con plena seguridad de que este soberano tiene suficiente poder para resolver cualquier problema que venga en su vida. Cualquier problema. La fe, hermanos, también elevará al propósito de Dios por encima del precio o del costo que esté viniendo a sus vidas, del problema que usted tenga. El que había recibido las promesas, dice el versículo 17, ofrecía su unigénito. Considerando los propósitos de Dios, la carne siempre pregunta: ¿y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta? Mientras que la fe preguntará: ¿cuánto puedo dar? Fíjese en esa sencillez, en esa simpleza de esa declaración. Usted se tiene que dar cuenta quién está hablando o controlando su vida. ¿Y cuánto va a costar eso? En lugar de usted poner atención y decir: ¿cuánto puedo yo dar para que esto se lleve a cabo? De alguna manera, hermanos, de alguna manera, nosotros hemos sido orillados a creer que un acto de obediencia está ligado a nuestra capacidad de entender el propósito del mandato. Se equivoca, eso es erróneo, hermanos. Eso es erróneo.
Es totalmente falso. La fe no necesita saber el propósito detrás del deseo de Dios en cuanto al sacrificio de Isaac. Sí, a Abraham se le pidió sacrificar a su hijo y Abraham no contestó: Dios mío, ¿para qué quieres que yo te sacrifique a mi hijo? Dios mío, tú no puedes pedirme eso. Dios mío, eso no es necesario. Pídeme otra cosa, Señor, y vas a ver que sí lo hago. Un comentarista, Warren Wiersbe, dijo: la fe, la fe no busca por escapes ni por las explicaciones. Siempre obedece y le deja el resto a Dios. Si la fe no busca para que le expliquen, la fe simple y sencillamente va a obedecer y va a dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer: contestar y suplir esos problemas. Las preguntas de la fe son pocas y simples. La fe pregunta: ¿eres tú, Dios? ¿Y qué quieres de mí? Fue la fe quien contestó: habla Jehová, porque tu siervo oye, en Isaías 3:9. Fue la fe quien contestó: heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8. La otra era primera de Samuel, hermanos, perdón. Heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8. La fe existe, hermanos, con el simple y sencillo propósito de postrarse en una humilde sumisión a la voluntad y al deseo del único y verdadero y vivo soberano. Y el nombre de este es Jehová, Dios de los ejércitos. Y Abraham entendía esta realidad. Abraham entendía este principio. Abraham entendía este proceso, esta base, queridos hermanos. Y es ahí, queridos hermanos, donde la confidente y consistente conocimiento de la presencia de Dios, es ahí, hermanos, donde la fe le ha buscado. Porque la petición de la fe será rápidamente seguida por la respuesta de la fe. Dice su palabra: por la fe Abraham ofreció a Isaac. La estimación o la valorización de la fe en Dios fue que Él era suficiente. Y la elevación o la exaltación de la fe acerca de Dios fue de que Él era superior. ¿Sabe, hermano, hermana? En tiempos de dificultad, cuando la carne le responde con dudas, la fe siempre va a buscar a Dios. La fe siempre va a mirar hacia Dios. Habiéndole encontrado, hermanos, la fe se habrá de postrar y se habrá de amarrar y de aferrar a Él. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la estabilidad de la fe en la prueba es relevante a la confidencia de la fe en la promesa. Y la estabilidad de la fe en la promesa es relevante a la confidencia de la fe en la persona. Van, hermanos, una escalera paso a paso. Paso a paso. La fe no ha fallado a Dios. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque porque Dios nunca le ha fallado a la fe. La fe de Abraham sabía que había una persona que no podía fallar en su propósito. Acuérdense que el propósito de Dios era darle descendencia a Abraham a través de Isaac. No podía fallar en su propósito, no podía fallar en su promesa, no podía fallar en su poder. No importando que se le pudiese pedir a la fe en el proceso de buscar y cumplir la voluntad de Dios. Hermano, es Dios quien le está hablando.
Es Dios quien le está pidiendo que usted haga algo. Es Dios quien le está diciendo cree. Es Dios quien le dijo a José: esfuérzate y sé valiente. Es Dios, hermanos, es Dios quien nos ha traído a usted y a mí aquí. Es Dios, queridos hermanos, quien es la estabilidad en la persona. Es Dios solamente, queridos hermanos. Y cuando es Dios quien está pidiendo esto, usted y yo podemos ser capaces, queridos hermanos, de confiar ciegamente, no porque la fe no vea, sino porque no necesitamos buscar una respuesta. Ciegamente porque sabemos que Dios ya preparó el camino, sabemos que Dios ha establecido sus propósitos y sabemos que nada ni nadie puede detener esos propósitos. Esa es la estabilidad de la fe, hermanos, en la persona, pensando que Dios es poderoso. Y aquí viene una pregunta para usted, y ya terminando. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de Dios? Usted tiene problemas, usted tiene necesidades como cualquier otra persona, pero lo que usted piensa de Dios es lo que usted habrá de hacer. Lo que usted piensa de Dios es lo que habrá de dictar, lo que usted habrá de hacer. Lo que usted piensa de Dios habrá de tomar control en su vida. Si usted piensa carnalmente de Dios, de que Dios no puede, de que Dios es incapaz, de que Dios no es suficiente, hermano, usted va directamente al fracaso. Usted que nos escucha y que no le conoce aún, si usted piensa eso de Dios, usted va a un lago de fuego, a un castigo eterno. Pero si usted piensa que Dios es poderoso, si usted estima a Dios de esta manera, usted acérquese a Jesucristo y usted tiene vida eterna en Él. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, gracias por su amor, sus bendiciones, Señor, su provisión. Pedimos, Dios mío, que esta su palabra no quede ahí, que haga mella en los corazones, que redarguya, Señor, en la mente de todos, que provoque, Dios mío, en cada uno de nosotros ese entendimiento, esa confianza, esa certeza para poder declarar y sabiendo que Dios es poderoso para cualquier situación en nuestras vidas. Bendiga, Señor, su palabra y que esta dé fruto de justicia en nuestras vidas y en aquellos que aún no le conocen, Señor, que puedan entender que solamente en Jesucristo se pueden ellos acercar a Dios. Solamente en Él. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, y este es Jesucristo. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a salir adelante. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.